Hola, hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro con el osteópata Andrea Gavassi. ¿En qué consiste ser un osteópata y qué es la osteopatía? La osteopatía es una forma de medicina natural manual, basada en el tratamiento manual de distintos tipos de problemas. Es una terapia ya muy introducida en Europa, al igual que la quiropraxia aquí en México y en los países como Estados Unidos, basada en la corrección de problemas estructurales, es decir, la osteopatía pone énfasis en la estructura del cuerpo, basado en el principio de que la estructura gobierna la función. Cuando tenemos una enfermedad, en vez de mirar los síntomas de la enfermedad, observamos y corregimos los problemas estructurales. Por ejemplo, dolor de espalda, en vez de centrarnos en el dolor, nos centramos en las vértebras, en los músculos, corregimos y obtenemos beneficios a veces bastante notables. Por ejemplo, una disfunción de una vértebra, una pequeña subluxación de una vértebra puede generar un montón de problemas, tanto a nivel de dolor como a nivel de órganos por el sistema nervioso. Entonces la osteopatía es una disciplina manual holística, considera el ser humano en su totalidad. No nos centramos solamente en el síntoma, sino vamos un poquito más allá, tratamos de encontrar la causa del problema, la causa estructural profunda, que puede estar alejada del lugar del problema. Una persona puede venir con un dolor de hombro y tener contractura, tener problema en el hombro, pero el problema está en un esguince que se ha provocado en un pie, y ese esguince ha afectado pues, músculo, ligamentos, al final creando un problema en un hombro, o sea, a distancia. Esto, al ser holístico, la osteopatía como disciplina de curación nos beneficia en cualquier tipo de enfermedad, incluso hasta a un sistema inmune. Sí, también en el sistema inmune, en el sistema nervioso, en el sistema musculoesquelético, en el dolor, en la postura, en las escoliosis, muchísimo tipo de problemas, en la migraña también. La osteopatía se divide en tres ramas. La osteopatía estructural, dedicada a los problemas musculoesqueléticos, ¿no? Músculo, ligamento, tendones, articulaciones, hueso en general. Luego hay una parte que es la osteopatía craneal, que es la que yo estoy ahora mismo pues enseñando aquí en México, y la osteopatía visceral, centrada en los órganos y vísceras y trabajando con los mismos principios, o sea, principios estructurales, normalizando la estructura para tener un beneficio general. Lo mismo la osteopatía craneal, trabajamos con toques ligeros las suturas craneales, el líquido cefalorraquídeo, los huesos del cráneo y de la columna y del sacro, para obtener un beneficio que vaya más allá, o sea, que sea para todo. En la osteopatía, las tres ramas pues la ejerce el mismo profesional, con el mismo paciente en la misma consulta. Entonces, por ejemplo, yo atiendo a una persona y en la misma consulta le hago técnica de osteopatía estructural, por ejemplo, podría ser una manipulación del cuello, de osteopatía craneal, por ejemplo, podríamos hacer varias manipulaciones sobre los huesos del cráneo y además con algún ajuste visceral para un mismo problema, por ejemplo, para un problema de acidez estomacal, por ejemplo, solo para hacerte un ejemplo, ¿no? O por una migraña. De repente en una migraña tienes involucrado pues, alguna vértebra, entonces necesita una manipulación, lo que llamamos vulgarmente tronar los huesos, ¿verdad? Para entenderlo. Luego necesitamos unos ajustes craneales porque hay compresión en determinado hueso del cráneo, y de repente puede haber también un problema visceral. Suelen estar asociados, el cuerpo humano, el cuerpo es uno y la osteopatía es uno, lo que pasa es que tiene esas tres ramas que se estudian por orden, ¿no? Se estudian separadamente. La terapia craneosacral es una terapia también derivada de la osteopatía craneal, que por medio de manipulaciones muy sutiles, muy light, con muy poca presión, induce y favorece cambio en el equilibrio de las fascias de todo el cuerpo. Es decir, trabajamos la cabeza, trabajamos los diafragmas, trabajamos los órganos, trabajamos cualquier punto del cuerpo, pero es cierto que con mayor énfasis en el sistema cráneo-sacral y en el sistema nervioso. El sistema nervioso, como todo el mundo sabe, controla todas las funciones del cuerpo. La mayoría de las funciones del cuerpo son controladas por el sistema nervioso. Y por medio de la terapia craneosacral y los contactos sobre los huesos craneales, las meninges, el líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso, conseguimos activar y estimular el sistema nervioso y generar una respuesta positiva en muchísimos tipos de problemas. Observamos resultados espectaculares, por ejemplo, en cefalea, migraña, depresiones, en niños. Tú imagínate los niños, por ejemplo, cuando nacen con fórceps, ventosa,
espátula, cesárea, un parto largo, sufren compresión en el cráneo. Con la terapia craneosacral se realiza un verdadero reajuste muy sutil, el niño lo recibe con mucho agrado, ni se entera casi, y podemos reajustar la sutura que se han bloqueado, los huesos que se han quedado deformados. Es realmente espectacular con niños. Sin embargo, no se trabaja solamente con niños, se trabaja también muchísimo con adultos y con los problemas, porque todos pasamos por un parto, todos pasamos por un nacimiento, muchas veces traumático, y arrastramos los problemas toda la vida. Entonces la terapia craneosacral permite liberar bloqueos que se han instalado en el cuerpo pues, casi desde el nacimiento. Es una terapia muy profunda, muy relajante y muy agradable de dar y de recibir. Es una terapia muy agradable, hay una gran compenetración con tu paciente, es una terapia de mucha ayuda, de mucha profundidad, de mucha conexión. Yo cuando trabajamos con una persona decimos que tocamos el núcleo de la persona, tocamos la esencia de una persona que es contenida en el sistema energético y en el sistema nervioso. Es una terapia profunda, una terapia que no es espectacular, no provoca alivios inmediatos, pero provoca alivios profundos, libera el sistema nervioso, libera la energía contenida en la médula, en el sacro, en la columna vertebral, y realmente cuando está bien empleada da resultado único y verdaderamente muy bueno para muchísimos pacientes. Es una terapia que engancha, en definitiva. Cuesta un poquito llegar a ella, no hay mucha posibilidad de aprenderla, cuesta, el aprendizaje es bastante largo en un cierto sentido, pero la verdad que hay personas que se quedan enamoradas, yo por ejemplo. Requiere aprender una técnica, requiere dedicar un tiempo para entenderla y para poder realmente hacértela tuya, hacer que esa técnica sea tuya, que la pueda dominar, y luego requiere pues casi una atención total a lo que estás sintiendo, puesto que estamos trabajando con la terapia craneosacral. Está basada en un sutil movimiento del cráneo, del sistema nervioso, que es ignorado por la medicina y por la ciencia, ¿no? Es decir, por la ciencia, digamos, médica oficial, ¿no? Sin embargo, está comprobado científicamente que existe una sutil pulsación del cráneo, un sutil movimiento, que es uno de los mecanismos del mantenimiento de la salud, es decir, de la homeostasis. Este mecanismo mantiene la fuerza y la vitalidad del sistema nervioso. Sin embargo, a lo largo de la vida, por traumatismo, problemas emocionales, problemas estructurales de cualquier tipo, este mecanismo va perdiendo funcionalidad. Te lo podría comparar con el sistema circulatorio. A lo largo de la vida vas acumulando colesterol, ateromas, pues, puntos donde ya no te circula bien la sangre, el corazón ya no es joven, entonces tu sistema circulatorio te empieza a dar enfermedades. Pues el sistema energético craneosacral, el sistema que envuelve perdón, me he equivocado, el sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo y todo el conjunto de este movimiento del sistema craneosacral mantiene la salud del sistema nervioso, y por lo tanto nosotros con esa terapia tratamos de mejorar y revitalizar el sistema nervioso, eliminando los bloqueos que vayan a limitar la vitalidad de una persona. El sistema nervioso es, digamos, como el jefe de la empresa, es el que manda las órdenes, que luego son asumidas por el sistema endocrino, el cual a través de las moléculas y de los neurotransmisores activa pues, todo lo demás sistema del cuerpo. Y entonces a través del sistema nervioso podemos realmente pues, estimular todo el cuerpo, pero básicamente el sistema nervioso, como sabemos, que controla pues, todas las funciones vitales prácticamente del ser humano. Ahí tenemos la posibilidad de intervenir, y de hecho es una de las pocas terapias que yo pues, por lo menos conozca que tenga ese efecto tan profundo sobre el sistema nervioso, pero no solamente sobre el sistema nervioso, sobre todo el sistema craneosacral, que comprende el sistema nervioso y la columna vertebral, el sacro, el líquido cefalorraquídeo y el movimiento que te comentaba antes, este sutil movimiento que es la base sobre la cual nosotros trabajamos. Nosotros tenemos un principio que dice que el movimiento es vida. En la vida todo es movimiento, y cualquier manifestación de cualquier vegetal, animal, ser humano e incluso hasta del universo es el movimiento. La vida es el movimiento, y nosotros tratamos de liberar, potenciar y mejorar el movimiento
del cuerpo, ese movimiento sutil que mantiene la vitalidad de los tejidos. Okay. Los beneficios en adultos son sobre todo en enfermedades relacionadas o bien con enfermedades del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades relacionadas, por ejemplo, que no son enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo puede ser la migraña, el vértigo, pero fuera del sistema nervioso tenemos muchísimos beneficios, por ejemplo, en problemas de columna vertebral, en problemas de mandíbula, en problemas de la vista, en problemas del sistema digestivo, en alteraciones de tipo artrosis, artritis. Hay un gran beneficio sobre el dolor musculoesquelético, sobre el dolor de hueso, de músculo. Hay un gran cambio a nivel de la vitalidad de una persona cuando recibe terapia craneosacral, te siente que duerme mejor, te sientes más relajado, se te va el estrés. Hay un equilibrio entre el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Con una gran relajación del sistema nervioso del estrés, el sistema nervioso simpático, y una potenciación del sistema nervioso del de la recuperación, el sistema nervioso parasimpático. Entonces la persona se siente como que duerme mejor, tiene más apetito. La gente que estudia y que tiene profesiones intelectuales se siente más concentrada, más activa, más enfocada, menos distracciones. Luego en niños, en pediatría, hay un campo muy grande porque trabajamos sobre las lesiones estructurales de la cabeza. O sea, cuando un niño nace y recibe pues, el propio parto, muchas veces traumático, sin intervención, y muchas veces con intervención, con forceps ventosa, podemos literalmente reparar el daño hecho. De hecho, se ha trabajado mucho con niños con parálisis cerebral, por ejemplo, y yo personalmente he tenido casos de niños con parálisis cerebral con buena mejoría, a pesar de lo grave que puede llegar a ser una parálisis cerebral. Alzheimer, por ejemplo, algunos casos de Parkinson también, aún un poquito menos. Son muchas las indicaciones. Personas mayores que no pueden recibir tratamiento tal vez de masaje, tratamiento más fuerte, personas que quieran relajarse, muchos utilizan la terapia craneosacral por relajarse. El campo realmente es bastante amplio, sale del sistema nervioso, o sea, el beneficio es para todo el organismo. La diferencia entre la terapia craneosacral y la osteopatía craneal no es mucha. La osteopatía craneal fue la primera que se desarrolló y la terapia craneosacral ha surgido en los últimos 30 años como una evolución de la osteopatía craneal, que era un poco más como mecánica, más fisiológica, más centrada en aspectos, digamos, más médicos. La terapia craneosacral se hace más holística, empieza a considerar el aspecto energético del ser humano y el aspecto emocional. Entran personas con estudios de psicología y se dan cuenta de que hay cambio en la parte emocional, en la persona con depresión, con problemas psicoemocionales, afectivos, hay cambio. Entonces empiezan a investigar y a descubrir que esa terapia también pues libera muchas emociones atrapadas de alguna manera. Y también personas con estudio en bioenergética, también ha sido un poco mi caso. Yo también estudié acupuntura, estudié bioenergética, entonces empecé a ver que no era solamente un fenómeno mecánico de articulaciones, de nervios, de huesos que se liberaban, y empecé a ver que había una respuesta del sistema energético. Lo que somos energía, ¿no? Somos energía materializada en un cuerpo, y que este movimiento sutil toma su origen de la energía que circula en el ser humano. Entonces, pues hay una componente energética, hay un estudio energético, hay un estudio un poco también sobre emociones y aspectos pues, psicoemocionales que hoy en día se están dando en la terapia craneosacral, ¿no? Entonces pues se hace más holística, se hace más abierta a otros campos, digamos, con respecto a la osteopatía craneal. La osteopatía craneal es más estructural, está más basada en concepto anatómico y fisiológico, digamos, de corte más médico. Se le podría explicar a un médico, a una persona con estudio, y aceptarla plenamente, ¿no? Sin embargo, la terapia craneosacral, digamos que introduce pues, aspectos emocionales, aspecto energético, es más holística, considera otras partes del ser humano, otros campos, se mete en campos más amplios. El fundamento básico y más importante es conocer y detectar el movimiento respiratorio primario y los otros movimientos inherentes que tiene el cuerpo humano, es decir, son movimientos sutiles
muy pequeñito, pero que transmiten una gran cantidad de energía y de información. Entonces hay que aprender a percibirlo, y ese es el entrenamiento que se da en los cursos. Hay que aprender cómo es el movimiento normal, no alterado, para luego encontrar las alteraciones y corregirlas. Básicamente trabajamos sobre las alteraciones del movimiento del sistema craneosacral. En Ciudad de México, que tiene que manejar todos los días 2-3 horas para ir al trabajo, te quitaría una buena parte del estrés. Si ese estrés te estuviera causando problemas digestivos, podríamos trabajar también sobre eso y mejorar tus problemas digestivos. Si tuviera migraña, o a lo mejor vista borrosa, o algún momento en el cual te sintiera pues un poco deprimido, confuso y tal, podría trabajar activando tu sistema nervioso y pues, dejándote como más claro, más energético, más fuerte en ese sentido. Pues si tuviera problemas de columna, o tortícolis, o algún lumbalgia, algún problema de molestia musculoesquelética, también podría ser mucho por ti, y sobre todo quitarte el estrés. Eso es lo que yo creo el beneficio principal que podría dar la terapia craneosacral, quitar estrés. Yo no recibo mucha terapia craneosacral, y más bien doy. De vez en cuando recibo, y pues cuando recibo, pues el beneficio más inmediato es que durante una semana o dos me siento más en paz conmigo mismo, más en paz con el entorno, más conectado, más relajado. Crea una gran conexión con tu entorno también. Al conectarte contigo mismo, al eliminar tus bloqueos, te sientes también más conectado con el entorno. Digamos que hay un beneficio, entre comillas, espiritual bastante claro. Si tienes enfermedad, entonces, pues bueno, ya se aplicaría a cada enfermedad concreta, no tendríamos que hacer casos concretos. En enfermedades crónico-degenerativas, pues por ejemplo, podríamos decir, para una persona con artrosis, ¿no? Por ejemplo, para una enfermedad crónica y degenerativa, pues tendríamos un beneficio pues lento y progresivo. En este caso, tendríamos que plantear un tratamiento con frecuencia cada 2 semanas o una vez al mes, por ejemplo, durante 6 meses. Entonces tendríamos un buen beneficio. Una persona que tuviera pues, una enfermedad degenerativa, pues, por ejemplo, como una esclerosis, tendríamos que plantear un tratamiento a lo mejor más espaciado, por ejemplo, cada mes o cada 2 meses, durante un año. En general trabajamos con sesiones para la mayoría del problema, entre una sesión a la semana hasta una sesión al mes. Y el número de sesiones puede variar entre 3 o 4 en los casos más sencillos y 8 o 10 en los casos más complicados. La terapia craneosacral te da una liberación de tus bloqueos, te mejora tu sistema nervioso, tu sistema energético, tu sistema craneosacral, y una vez que ha llegado a una mejoría completa, ya pues el trabajo está hecho, ¿no? Depende también mucho de la edad de la persona. Los jóvenes responden muy bien, los niños responden de inmediato, podríamos decir, y las personas mayores evidentemente responden un poquitito más lentamente. ¿Cuánto tiempo dura cada sesión de terapia y cómo es la técnica? Platícanos un poquito al respecto. Okay. Una sesión suele durar alrededor de un mínimo de 45-50 minutos en adulto, hasta 1 hora y media. En niño puede durar de 15 a 30 minutos, porque los niños pues, reciben y necesitan menos manipulaciones y menos tiempo. Y además es más difícil tener un niño pequeñito durante más tiempo. Básicamente el paciente, adulto o niño, se encuentra tumbado en una camilla, el terapeuta se encuentra, el paciente se encuentra en supino, boca arriba, el terapeuta se pone a su cabeza y empieza a tocar la cabeza con un toque muy ligero, sintiendo ese movimiento de expansión y contracción del cráneo. Entonces la primera técnica es la escucha craneal. Sentimos las características de esta persona, de su movimiento, la amplitud del movimiento, la fuerza que conlleva, si existen restricciones, bloqueo, y a partir de allí, de esta primera escucha que nos informa de una serie de características, ¿no? Sobre la cual vamos a trabajar sobre los bloqueos que presenta cada persona. No hay un camino fijado de antemano. El terapeuta tiene que sentir lo que presenta cada persona para luego aportar las correcciones que necesite. Es una terapia abierta a lo que cada persona traiga en su cuerpo. Bien, el masaje Somos
surgió espontáneamente pues como una necesidad en mi práctica clínica de trabajar fuera del sistema cráneo-sacral, es decir, los músculos, ¿no? Como si fuera efectivamente un masaje, y utilizar los mismos principios utilizados en la terapia cráneo-sacral. Por lo tanto, a partir del movimiento de la fascia y del cuerpo humano basado en el movimiento respiratorio primario, que es la base de la terapia cráneo-sacral, yo empecé a utilizar técnicas y ver que funcionaban y que daban buenos resultados también fuera de los campos en el cual trabaja la terapia cráneo-sacral. Es un masaje, es una técnica de masaje profundo, podríamos compararlo con un shiatsu o un deep tissue, pero realizado en contacto con el movimiento inherente del cuerpo, es decir, la similitud que tiene con la terapia cráneo-sacral es que utiliza el mismo principio curativo, utiliza el movimiento inherente del cuerpo para realizar correcciones y mejorías en la estructura. Yo tengo dos actividades, ¿no? Una es la actividad terapéutica en mi consulta privada, donde atiendo a mis pacientes, y la otra es dar curso. Empecé a dar curso en el año 2000 por escuelas de Tenerife, empecé a dar cursos de osteopatía y luego me concentré a partir del año 2005 totalmente en la terapia cráneo-sacral. En el año 2007, junto con unos amigos interesados en el desarrollo de la terapia natural y del yoga, decidimos crear un instituto sin ánimo de lucro que hemos pasado a llamar Instituto Somos, y es digamos, el instituto que nos respalda. Nos dedicamos a la difusión como concepto y como idea de las terapias naturales, del yoga y de un estilo de vida sano. Eso es el objetivo principal de mi actividad, tanto terapéutica como didáctica, del Instituto Somos de Tenerife, en Canarias, España. Y puedo decir que he sido de los primeros, no el primero, pero de los primeros en traer la terapia cráneo-sacral a México. Pues quiero dar un saludo a todos los amigos mexicanos, a todas las personas que me han apoyado. La verdad que me he sentido, y no es retórica, no son palabras hechas, y en este país me he sentido como en mi casa desde el primer momento. Y la verdad que cada vez que me invitan a venir es un gran placer estar aquí. Y bueno, darle un saludo a todos los que han estado conmigo, a todos los terapeutas, a todas las personas formadas y a todos los pacientes que se han también podido beneficiar de esta terapia. Shipet, ¿dónde?